Mi nombre es Nevaí Jiménez y vamos a presentar las noticias más recientes del día. Pero antes nos vamos a enlazar con nuestra compañera Nevaí, que se encuentra en Huacalco, Estado de México, y vamos a ver el motivo por el cual se encuentra ahí. Buenas noches, nos encontramos aquí en Huacalco, Estado de México. Cada año las personas de este municipio celebran a San Francisco de Asís. La fecha de su celebración es el 4 de octubre. Espera compañera, lo que pasa es que tenemos una noticia reciente. Y la noticia es la noticia, sus elementos y características. Bueno, antes de comenzar a hablarles sobre la noticia, les voy a hacer algunas preguntas. Y estas son: ¿sabe usted qué es una noticia? ¿O sabe cuáles son sus características y elementos? Los que digan que sí, marquen al 018080-80, y los que digan que no, marquen al 018080-80. Comenzamos. Bueno, para empezar, existen tres géneros periodísticos: el informativo, de opinión y de interpretación. La noticia pertenece al género de informativo. El artículo de opinión y la crónica pertenece al género de opinión, y finalmente el reportaje al género informativo. Pero ahora nos vamos a centrar en la noticia. Entonces, ¿qué es la noticia? Bueno, pues la noticia es como un chisme, vaya. ¿Y qué es un chisme? Pues el chisme es actual, es reciente y nos cuenta sobre un acontecimiento. En este caso, la noticia debe de ser actual y reciente. Es un acontecimiento que ha pasado pues casi en el momento. Debe ser objetiva y veraz, es decir, quien escribe la noticia la debe de narrar y la debe de presentar de tal manera que se expliquen los hechos tal cual ocurrieron, y también omitiendo algún tipo de opinión, reflexión o crítica acerca de esta. El lenguaje que se debe de utilizar en la noticia debe de ser claro, es decir, evitar expresiones que confundan al lector. Debe de ser conciso y concreto, evitando utilizar conceptos muy complejos. Bueno, yo agregaría otro que sería cuidadoso, ya que uno nunca sabe quién va a tener acceso a esta noticia o a la información que se presenta en la noticia. Bueno, la noticia, como casi todo en el mundo, tiene algunos elementos que la componen, y este es el titular, el antetítulo, la bajada, el lead o entradilla y el cuerpo de la noticia. El titular proporciona lo esencial de la información, por lo que debe de llamar la atención del lector a primera vista y debe de ser impactante, utilizando el menor número de palabras. El antetítulo informa al lector acerca de los antecedentes de la noticia y permite comprender mejor esta ya cuando se lee. La bajada, en este caso, se refiere a... Bueno, esta más bien complementa al título y lo hace más comprensible, y también es una síntesis de lo más importante de la noticia. También debe de ser llamativa y también se debe de expresar en el menor número de palabras que se pueda. El lead o entradilla es el primer párrafo de la noticia. En este se expresa como lo esencial, lo sustancioso, y debe de responder a una fórmula que se conoce como la 5W, que en inglés es who, what, when, where y why. En español sería quién, qué, cuándo, dónde y por qué. También se puede agregar el cómo y el para qué. De hecho, la noticia debe de responder a estas 7 preguntas. Y bueno, finalmente, el cuerpo de la noticia expone los detalles de esta. Va en orden decreciente, es decir, de lo más importante a lo menos importante. Por lo que si es muy extensa la noticia, entonces se puede comenzar a recortar desde la parte de abajo, pues se supondría que esto debe de ser lo menos importante. Ahora, la noticia cuenta con 5 características, que es la objetividad, veracidad, generalidad, brevedad y claridad, que esto se explica durante lo mencionado anteriormente. Bueno, hay una diferencia, por ejemplo, entre un artículo de opinión, una crónica a la noticia o el reportaje a la noticia. Pero antes de explicar esto, vamos a pasar a nuestra sección que se llama La gente opina. Bueno, sí,
No sé, yo creo que sí es importante. Oiga, voy a salir en televisión. Oiga, ¿puedo mandar un saludo? ¡Mamá, estoy en la televisión! O sea, sí, ¿no? Sí es importante. O sea, porque sí, ¿no? O sea, yo sé que sí es importante la noticia, pero pues sí, o sea, sí es importante. Bueno, de acuerdo a lo mencionado por las personas, podemos darnos más o menos una idea acerca de lo que sería un artículo de opinión. Obviamente un artículo de opinión es escrito. En este, al contrario de la noticia, es completamente subjetivo, pues quien la escribe expresa su opinión, una reflexión o una crítica acerca de un tema. Este puede ser reciente o no y debe de ser entendido y valorado por el lector. Por otro lado, la crónica, en esta, el cronista va contando paso por paso un hecho. Y es como si él hubiera estado ahí, como si él hubiera vivido ese acontecimiento. No es del todo objetiva, pues puede incluir una opinión o algunos aspectos que le hayan parecido a él interesantes o importantes. Y bueno, finalmente el reportaje es más extenso que la noticia, aunque su objetivo también es el de informar. Sin embargo, en este se va a profundizar más acerca de las causas, de las consecuencias, circunstancias y de los antecedentes. Y bueno, aquí es estilo libre de quien va a reportar esto. De acuerdo con lo explicado, se puede notar una diferencia acerca del reportaje, de la noticia y del artículo de opinión. Todos sabemos que la noticia o la información que se trata en los diferentes medios de comunicación es distinta, pues algunos pueden dar peso a unos temas y a otros los pueden descartar, y también se manipula diferente la información en estos medios, o en ocasiones también se distorsiona. Así que ahora debemos de pensar cómo es que se presentan las noticias o la información que contienen las noticias en los diversos medios de comunicación. De acuerdo con esto, ustedes deben de comenzar a construir argumentos acerca de cómo se manipula o se presenta la información en los diversos medios de comunicación. Puede ser del periódico, de la televisión, del radio, que son como los medios que más tenemos, con los que más tenemos contacto. Así que los invito a que realicen esto. Y bueno, ¿cómo va el marcador de las dos preguntas que les hice en este noticiero? La primera, ¿sabe usted qué es la noticia? Y el marcador fue así: 37% dijo que sí sabe lo que es una noticia y el 63% dijo que no. Y la otra, ¿cuáles son sus elementos y características? El 28% dijo que sí sabe cuáles son y el 72% dijo que no. Bueno, yo pensaría que después de esta explicación ya sepan lo que es una noticia, porque entonces yo no sé qué he estado haciendo todo este tiempo. Bueno, eso sería todo y los espero en la siguiente emisión. Buenas noches.